Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Pues un gusto, una alegría contar con ustedes que nos siguen semana a semana, cada domingo a las 6 de la tarde, en estos programas tan interesantes donde pues estamos conociendo esta rama de la teología sobre demonología. Y pues vamos aprendiendo todos juntos de este enemigo del alma que cada uno de nosotros tenemos y cómo nos ataca para apartarnos del plan de nuestro Padre que tiene para ti y para mí. Pues bienvenidos, hermanos. Un agradecimiento a la página de RAC, Rincón de Apologética Católica, que nos permite este espacio para compartir nuestra fe. Un agradecimiento a todas las páginas hermanas que se unen para transmitir el programa de Va de Retro Satana. Y pues también mi canalito, que ahí paso el programa. Y a ustedes, hermanos, que ustedes son muy importantes. Sus comentarios, sus dudas, les seguimos invitando para que nos comenten en cada programa sus dudas o alguna experiencia que hayan vivido para aprender todos juntos, testimoniando de ese amor a Cristo que ha vencido. Él es el que nos da el triunfo si nos unimos a Él. Pues, hermanos, mi nombre es Antonio Valencia, sirvo a la Iglesia Católica en una parroquia que se llama Los Santos Reyes, doy mi servicio en una capilla que se llama La Divina Providencia, en un grupo que se llama Renovación Carismática. Ahí trato de servirle a mi Señor, pidiéndole la gracia cada día, pues para crecer sobre todo en ese precepto mayor, en el precepto del amor. Ha nacido en nosotros, en nuestra hermana Xiomara, en cada uno de nosotros que participamos en estas páginas, pues ese amor por nuestro Señor Jesucristo y ese ardor que nos invita a compartir. Queremos que todos sientan esa alegría y esa paz que nosotros hemos recibido al tener ese encuentro con nuestro Señor. Pues muchas gracias, mis hermanos. Vamos a presentar a nuestra hermana Xiomara. Hoy nos va a hacer falta nuestro hermano Luis, que por situación laboral no va a poder acompañarnos y pues luego vamos a estarles diciendo qué está pasando con nuestro hermano Luis, donde él ahorita se va a enfocar en su iglesia doméstica y pues quizá no lo tengamos en varios programas, pero vamos a ver, lo vamos a poner en las manos de Dios. Pues adelante, hermana Xiomara, preséntese. Gracias, hermano Antonio. Pues como siempre, una gran alegría estar acá junto con toda nuestra audiencia que nos acompaña domingo a domingo, semana a semana. Así que muy bendecida. Les saludo desde la ciudad de Guatemala, Centroamérica, aquí el país de la eterna primavera. Muy contenta de tener nuevamente un tema impresionante y muy grande gracias a nuestros amigos de RAC, esa producción que nos hermana y que nos acompaña, y así como a tu canal y a todos los canales que nos hacen el gran favor de poder llevar este evangelio, esta enseñanza a cada uno de nuestros hermanos. Pues contenta, yo pues sirvo en una parroquia, en una cuasi parroquia aquí cerca de mi casa, empezando ahí a arrancar motores, porque ha sido un cambio, hermano Antonio, ¿verdad? Mi vida ha sido un cambio muy grande en estos últimos meses, y ya poco a poco les iré contando cómo se va a ir asentando. Vienen sorpresas, así que muchísimas gracias y muy agradecida con el Señor de estar acá nuevamente. Extrañando a Luis. Sigue extrañándolo, lo vamos a extrañar. Pues hermanos, vamos a iniciar y antes de iniciar el tema de hoy, pues vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara que nos haga el favor de hacer la oración inicial para ponernos en las manos de nuestro Señor. Adelante, hermana. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Padre, te damos gracias infinitas por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí juntos, Señor, abrazándonos a través del espacio, a través de estas ondas de Internet, estas ondas digitales de intercomunicación. Te damos gracias, Señor, porque no hay barreras para poder estar unido a ti. Eh, Gracias, Padre bendito, por esta nueva oportunidad de poder aprender juntos, Señor, de poder compartir esta enseñanza y de poder crecer para ser mejores en nuestro servicio, para poder
hermanarnos en este camino que nos lleva al cielo, a la vida eterna. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que nos protejas, que nos envíes ángeles y arcángeles a nuestro alrededor, que nos vengan a cubrir, Señor, y a proteger para que todo lo que hablemos en este momento sea lo que tú quieres, lo que tú deseas, Señor, y que siempre cumplamos tu santísima voluntad. Y a ti, Madre Santísima, Reina del cielo y de la tierra, cúbrenos con tu preciado e inmaculado manto, para que estemos juntos contigo, Señora mía. Amén. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Pues hermanos, como recordarán, se nos alargó demasiado el programa de la semana anterior y no pudimos terminar este tema, que lo vamos a poner aquí en pantalla, el tema de la sedia y el espíritu de Jezabel. Hoy vamos a tener la conclusión y pues ojalá y sea de mucho, pues de mucho valor, de mucho aprendizaje para nosotros y para ir creciendo en ese conocimiento que necesitamos de saber cómo ataca el enemigo, cómo podemos defendernos. Pues vamos a presentar la conclusión del espíritu de Jezabel. Ya saben que el tema pues es sobre la sedia, sobre este pecado que nos ataca. El demonio nos presenta esta tentación para apartarnos del plan de salvación y pues estamos aprendiendo de todas las maneras, de todas las formas que ataca a nuestra alma, nuestro entendimiento para poder apartarnos y nosotros necesitamos saber cómo contraatacar y cómo estar listos en este ataque del enemigo. Hermana Xiomara, ¿presentamos ya la diapositiva o qué opina? Sí, por favor, empecemos. Pues vamos a introducir aquí la diapositiva. Ahí está. Muy bien. Bueno, como veníamos hablando, ¿verdad? De este espíritu de Jezabel nos obnubila, quiere decir que nos ciega. Algo que yo, pues cuando supe de todo esto y de este conocimiento acerca del espíritu jezabélico y de este demonio de la sedia, es lo vulnerable que incluso estaba yo, hermano Antonio, de poder estar obnubilada, de poder creer que estaba en lo correcto y no lo estaba. Ese es un riesgo que yo me pregunté si de verdad yo estaba dentro de la verdad o estaba como esos hombres y mujeres que aparecen en la diapositiva, ciega. Y por eso es tan importante lo que tú has dicho aquí, hermano Antonio, acerca del catecismo, acerca de estar apegados a la iglesia, a lo que dice nuestra doctrina, ¿verdad? Pero sí, este espíritu nos ciega. ¿Y por qué? Y a través de que nos ciega, de nuestros propios instintos y apetencias humanas, como lo hemos estado viendo y a través de todas estas características que ya habíamos visto que tiene el espíritu jezabélico, ¿verdad? La vanidad, la lujuria, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Voy a correr acá, vamos a ver. Ahí ya pasé a la siguiente. Sí, ya. Ok. ¿Cómo gana la batalla el dirigente contra Jezabel y sus demonios? Esto cuando un dirigente de comunidad tiene esta batalla, ¿no? Y se da cuenta que dentro de su comunidad está este espíritu, están estos demonios molestando e instigando para que la comunidad termine, porque ese es el objetivo. Un espíritu jezabélico o el demonio de la sedia lo que quiere es destruir la comunidad o destruir a alguien a través de la comunidad. Entonces, la cabeza o cabezas tienen que orar. Los líderes de la comunidad, al darse cuenta que están metidos o que están asediados por este espíritu, tienen que orar, discernir cuáles son los principales focos de contaminación dentro de los integrantes de la comunidad. Aquí cabe mencionar, y por favor, hermanos, que esto no se entienda como una falta de caridad o una falta de amor. Pero miren, hace tan solo 2 meses, hablé con unos dirigentes de comunidad, de una comunidad de México, donde había un matrimonio. Desde hace años, el Señor de alguna manera había indicado que estas personas ya no debía de ser su lugar dentro de la comunidad.
Esto no quiere decir, ¿verdad? Ah, la hermana Xiomara, pero entonces, ¿qué? ¿Hay que sacarlos? No, hay que orar para saber dónde el Señor quiere a esta nueva pareja. Eh, porque ya el lugar no era ahí. ¿Por qué? Porque se convierten en focos de contaminación. ¿Por qué? Porque empiezan a tener estos sentimientos complicados y difíciles. Y si a eso les agregamos que no hay un párroco o un asesor espiritual que pueda guiarlos y que pueda sentarlos y decir, vamos a ver esto qué pasa, cuáles son las diferencias, empiezan a crecer este tipo de contaminación a través de los sentimientos que llegan a ser asediáticos y que llega a ser en un momento tan difíciles de conciliar que viene la ruptura y vienen ya otros sentimientos como la ira y el rencor. Entonces, los dirigentes tienen que orar para saber cuál debe ser el camino que deben utilizar, a dónde deben seguir, porque recordémonos que aunque hayan personas que estén instigando, que estén llevando estos sentimientos malos a la comunidad, ellos también son hijos de Dios y también son almas por las que Cristo murió en la cruz. Entonces, nosotros como dirigentes tenemos esa responsabilidad entregada por Dios para saber cómo orientar a estos hermanos que definitivamente tal vez ya su lugar no sea en la comunidad, pero que son hermanos que pueden seguir sirviendo dentro de la iglesia si ellos están dentro de un estado de gracia. No sé si me explico, ¿verdad? Y bueno, aquí hay otro problema. Si el coordinador es el que está contaminado, si el dirigente es el que está contaminado, los miembros de la comunidad que se den cuenta deben entrar también en un proceso de oración, de discernir. El ayuno es sumamente importante para rogarle a Dios que libre a la comunidad de todos estos espíritus asediáticos, estos espíritus malignos. O sea, si nos damos cuenta, entramos en una fase de caridad en donde oramos unos por otros. El coordinador está llamado por Dios para formar miembros y líderes que se parezcan a Cristo y nunca a sí mismo. Eso es una característica muy importante que nosotros debemos de siempre cuidar si somos coordinadores o dirigentes de una comunidad. Y si somos miembros, siempre ayudar a que nuestro coordinador, ¿verdad? Nos vaya enseñando esto, ¿verdad? Configurarnos a Cristo y no configurarnos al coordinador y no configurarnos a la comunidad, sino que a Cristo. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esto es lo importante, hermanos, cuando nosotros somos dirigentes o líderes de una comunidad, nosotros damos cuentas por esas ovejitas. Cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, vamos a dar cuenta de cada una de ellas. ¿Y qué pasa? Si decimos, estos eran focos de contaminación, que se vayan de aquí. No, es lo que les hemos venido comentando. Hay que apoyar y ayudar a estos hermanos para saber si hay una conciliación, para que estén dentro de la comunidad o es muy probable que ellos ya tengan otro tipo de misión siempre dentro de la iglesia si ellos siguen estando en estado de gracia. Sigue en Hebreos, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para nosotros. Debe establecerse la corrección fraterna, mis hermanos, y si es necesario pedirle al Señor que los purifique dentro de la comunidad de aquellos que no quieren liberarse. Fíjense que incluso hasta es válido pedir dentro de la comunidad cuando cuando se quiere que el Señor mismo limpie y filtre esa comunidad. A veces ya ni siquiera hay que hacer nada. A veces esas personas que lamentablemente llegan a ser focos de contaminación se van solitas, ¿verdad? A nosotros incluso nos pasó dentro de la empresa con mi esposo. Llegó un momento en que ya era insostenible tener a un empleado de bastante confianza dentro de la empresa y teníamos un poco de miedo porque no sabíamos qué vinculación tenía él con algunas personas pues que no conocíamos y que probablemente estaban dentro de un grupo criminal. Y miren, se le pusimos al Señor, le oramos al Señor por eso y solito se fue. Así que nosotros
La respuesta en todo lo que nos ha dicho esta diapositiva es la oración, el poder de la oración, unirnos en oración. Que todos los integrantes estén luchando por la santidad en sus acciones acompañados de una vida sacramental activa, misa frecuente, confesión, visita al Santísimo, oración comunitaria. Hermanos, cualquiera podría decir, ay, pero es que siempre lo mismo. Es siempre las armas poderosísimas que el Señor nos da. No sé si tienes algo, Antonio, por favor me interrumpes. Si en algún momento tú tienes algo que decir, por favor. No, sí, sí, gracias, Xiomara. Adelante, todo va muy bien explicadito. Ok. Gracias, Algo, gracias. algo importante, hermano Antonio, es que ninguno está inmune. Era lo que les decía yo al inicio. Ninguno estamos inmunes de este espíritu. Siempre tenemos que estar con los pies sobre la tierra. Nunca podemos creernos que ya nosotros estamos bien, que vamos al Santísimo, que comulgamos, que oramos y ya estamos bien. No, siempre tenemos que tener esa humildad de que si coordinamos algo, si dirigimos algo, si tenemos un programa, si tenemos a cargo un servicio, saber que la humildad es la brújula para saber que estamos en el camino de Cristo. Recordémonos que el Señor, ¿verdad? Quien le dijo a los apóstoles que el más grande era el que servía, ¿verdad? Y esa tiene que ser nuestra misión siempre. En Hechos 5, 1 al 11 dice, sucede actividad diabólica dentro de una iglesia local, por lo que leemos del pasaje, por lo que leemos del pasaje se entiende que Ananías y Zafira eran parte de la congregación. A esto hace referencia a ese pasaje. Y que por su desobediencia le dieron lugar al enemigo. De tal manera que Pedro le dijo a Ananías en el versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Verdad? A veces queremos engañar al Espíritu Santo, queremos decirle, a nosotros somos buenos, nosotros sí servimos a la iglesia, ay, vieran cuántos años tenemos, llevo 20, ¿verdad? Llevo 20 años. Y la respuesta de Pedro nos da luz para poder darnos cuenta que el enemigo no respeta carteles religiosos, credenciales ministeriales, no respeta que sea sacerdote, que sea obispo, que haya sido fundadora de un movimiento, ¿verdad? Que hayas compuesto un montón de canciones católicas. No respeta nada, nada, nada. Cualquiera que se descuida y desobedece le da lugar al enemigo para que hurte, mate y destruya. Por eso es muy importante, mis hermanos, como les digo, mantenernos en el camino de la humildad, de la obediencia. Recordémonos que el primer pecado entró por desobediencia. Ok, luego entramos a la introducción al demonio meridiano, que es igual a la sedia, lo que hemos estado viendo. ¿Y cuál es la influencia de meridiano? El padre Bojorges señala que el nombre de asedia es figurado y metafórico y que deriva de palabras latinas que significa que portan los sentidos de tristeza, amargura, celos, acidez. Los estados de ánimo así nombrados son opuestos al gozo, la fraternidad y la unión, y las sensaciones aludidas son opuestas a la dulzura del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando empezamos a sentir tristeza, ¿verdad? Porque, este hermano yo lo invité a venir a la comunidad y ahora él predica y yo sigo poniendo sillas, por ejemplo, ¿verdad? O a la hermana le dijeron que qué linda su oración y yo oro, pero cuando yo oro nunca me dicen nada. ¿Verdad? Cuando esas cosas empiezan a pasar, nos llenamos de este tipo de tristeza, amargura, y ahí es donde la asedia quiere meterse. Así que, hermanos, muchísimo cuidado, es momento de doblar rodillas y de ofrecer. Si sientes tristeza, es válido, no pasa nada. Somos seres humanos. Si sientes tristeza porque tal vez a ti nunca te han dicho gracias, gracias por esa oración que diste, dobla rodillas y ofrécele al Señor incluso esa tristeza. Cambia, cambia lo que el enemigo quiere instalarte en tu corazón y en tu mente, cámbialo por un acto de penitencia, por un acto de ofrecimiento al Señor, para que
el demonio de la asedia, en cuanto mire el gran amor que tú tienes, en cuanto vea la humildad que tú tienes, salga huyendo despavorido porque no puede entrar dentro de ti, porque no puede entrar dentro de esa comunidad. La asedia viene del latín asidia, acre, ácido, que en su etimología es una forma de acidez donde debería de haber dulzura, ¿verdad? ¿A quién no se ha chupado un limón? Aquí hemos chupado, no sé cómo dirá ya, se dirá en sus países, ¿verdad? Hemos tomado un limón, lo hemos exprimido y en lugar sentimos ese sabor ácido. No es como un sabor a miel, no es como un sabor a un dulce maravilloso que te guste. Pues así es la sedia, donde debe de haber amor, donde debe de haber dulzura, mata a través de ese ácido, ¿verdad? Ese ácido que es como cuando te ves en la televisión que aplican ácido sobre la piel y la deshace. De igual manera, deshace tu espíritu, tu estado de gracia. La sedia entonces implica avinagramiento de lo dulce. Mira todo lo que mata, toda esa dulzura que viene del Espíritu Santo, esa dulzura que viene de Dios, la fulmina. Es decir, la dulzura del amor divino. Pero también puede clasificarse la de enfriamiento o entibiamiento. ¿Y qué le pasa a los tibios, hermano Antonio? Son vomitados. Son vomitados, ¿verdad? Y aquí cita nuestro autor San Juan del Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has perdido tu amor de antes, y puesto que no eres frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca, ¿verdad? Así que si nos damos cuenta qué es lo que quiere este demonio de la asedia, que a través de esos sentimientos que instala dentro de nosotros, que son la tristeza, los celos, la acidez, nos viene a quitar la dulzura del amor divino para volvernos tibios, para volvernos fríos, que eso al final, ¿qué nos va a traer como consecuencia? El infierno, perdernos del cielo. El cielo que, como nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña, lo empezamos a vivir desde la tierra. Y sobre todo, hermana Xiomara, es muy importante el diálogo. Si tú estás sintiendo este tipo de sentimientos, platícalo. Yo se los digo porque en nuestra comunidad pasó que dos hermanitas empezaron a sentir resentimiento, rechazo, y se empezaron a apartar. Y no, pues ella me mira así y la otra igual, pues ella me está rechazando y la otra igual, hasta que un día una de ellas decidió hablar y le habló y le dijo, a ver, ven para acá, ¿qué está pasando con nosotros? Fíjese en el demonio, qué astuto, le estaba metiendo sentimientos de rechazo a las dos para que empezaran a sentir odio entre ellas y ellas lo descubrieron. ¿Cómo lo descubrieron? Con el diálogo. Muchas veces nosotros nos quedamos callados y estoy sintiendo resentimiento con alguien y no es que aquella persona me esté rechazando, sino que el demonio está atacando a través de estos sentimientos que pone en pues en nuestro interior. ¿Para qué? Para apartarnos, para empezar a sentir resentimiento y apartarnos de la comunidad. Estas hermanitas, lo bueno que lo descubrieron y después nos los contaron, dieron su testimonio. Y fue muy hermoso. Por eso es muy importante cuando tú estés sintiendo este tipo de sentimientos, platica con la persona que está sintiendo, porque entre hermanos tiene que haber ese diálogo, porque si nos quedamos callados, el demonio gana. Adelante, hermano. Así es. Gracias, hermano Antonio. Y valiosísimo eso que tú estás diciendo. Lo mejor es eso. Hay líderes incluso, hermano Antonio, que evaden colocar a dos miembros de la comunidad o a dos grupos de comunidad para encontrar la reconciliación, para conciliar, ¿verdad? Y hermanos dirigentes de comunidades, por favor, el Señor te necesita para hacer eso, te necesita para llevar nuevamente la paz en ese grupo o en esas dos relaciones, porque ese tipo de cosas, hermano Antonio, hace que la comunidad madure, ¿verdad? Así. Que crezca e incluso esos lazos después se vuelven más estrechos. Pero necesita el Señor de dirigentes valientes, de dirigentes que de verdad doblen rodillas y ayunen por su comunidad y que puedan rechazar completamente sin decir, aléjate de aquí, Satanás, aléjate de aquí, demonio de la asedia, sino que simplemente con hacer eso e invitar al Señor, ¿verdad? Dentro de ese servicio,
que esto se va. Bueno, seguimos. Recordemos que el diablo es el primer homicida y el padre de la mentira, pero también el príncipe de la envidia, así también sus legiones. Dice el padre Bojorges, así como la envidia es entristecerse por el bien del otro, así el demonio no soporta la felicidad eterna del hombre en Dios y que los hombres puedan salvarse. Por ello su actuación es combatir al hombre, ponerle todo tipo de obstáculos, de trabas, en definitiva, alejarlo de Dios para siempre. Esto es lo más importante. El espíritu de Jezabel, el demonio de Meridiano, de la Sedia, hermano, lo que quiere es alejarte de Dios. Es venir e instalarte una decepción a través de todo esto que hemos hablado dentro de las comunidades, una decepción de la iglesia para que te alejes de Dios para siempre. Para siempre. Hermano y hermana, tú mismo has de saber o has de recordar en este momento a personas que te dicen que se enojaron con el sacerdote, que se enojaron con el cura, que cuando se confesaron los trataron mal, que ya no van porque en esa comunidad no hay amor, cualquier tipo de cosa. Y ahí lo que influyó fue este demonio de la sedia, que lo que provocó es en un hermano que no tenía una voluntad y un espíritu fuerte, ¿verdad? Para alejarlo para siempre de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Por eso es que este demonio ataca directamente al servidor y a todas las personas que se involucran en el servicio dentro de la iglesia. Esto es lo malo, ¿verdad? Esto es lo malo. Este demonio de la sedia, hermanos, nos ataca a nosotros, a los servidores. Esa es su principal función, ¿verdad? Aquí si nos damos cuenta en esta diapositiva, está un obispo, ¿verdad? Es más, cualquiera podría decir que es un papa. Y lo que está, y el demonio que está ahí es el demonio de asedia, tratando de influenciarlo. O sea, este tipo de demonios, hermanos, no están con los asesinos, con los narcotraficantes, con la gente que se dedica al lavado de dinero, a la prostitución, a gente lujuriosa. No. Este demonio de la asedia, el espíritu jezabélico, ataca a los servidores dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo importante. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Sí, hermanita, porque muchas veces, hermana Xiomara, nosotros creemos equivocadamente, bueno, yo soy servidor, yo estoy aquí, yo estoy muy alejado del mal, de la tentación, y no es así. Hay que estar muy atentos, estar reflexionando sobre todo si tú eres un servidor, si eres un dirigente, pues si eres un coordinador, hay que estar muy atentos porque el espíritu nos puede estar atacando y nosotros totalmente ciegos sin darnos cuenta. Así es, así es. Y mira, impresionante el enemigo, ¿no? Que tiene clasificados a los demonios, ¿verdad? Y en este caso tiene a uno grande, a uno muy fuerte para podernos atacar a nosotros, ¿verdad? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Seguimos. En casos bíblicos, miren, hermanos, desde Caín y Abel, el pecado de Caín es un pecado de asedia. ¿Por qué? Porque se enoja porque la ofrenda de su hermano Abel es grata a Dios y la de él no. Y se perturba por ver a Dios contento por Abel y desagradado por su ofrenda. Miren, yo he visto esto, hermanos, muchísimo, yo no sé si solo aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero entre predicadores, andan compitiendo porque en esta comunidad me invitaban a mí, ahora invitan a otro y ahora solo invitan a ese otro, ¿verdad? O entre músicos, me invitaban a mí a esa asamblea y ahora ya no invitan a él, sino que invitan al otro y ahora solo invitan a ese segundo. Y nos empezamos a enojar y nos empieza a perturbar ese tipo de cosas en lugar de sentirnos felices de que el Señor está llamando a más personas a predicar, a más personas a ofrendar esos dones. Porque si el Señor le ha dado a ese predicador la oportunidad de estar en esa comunidad,
¿verdad? A ti es porque te está entregando otra misión. Y en lugar de estar viendo hacia el Señor y ver qué es lo que el Señor quiere de ti, estás viendo a tu hermano. Y lo peor, estás sintiendo tristeza, amargura, envidia y celos, dejando entrar el demonio de asedia en ti. Entonces, sigamos con el caso. Hacemos una ofrenda para agradar a Dios. ¿Acaso Caín hace su ofrenda con algún otro motivo? Porque esto es lo interesante, hermano Antonio. Yo hago una ofrenda para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces yo me debería de sentir muy bien de que alguien más dé su ofrenda porque eso va a agradar más a Dios. Pero en lugar de eso siento envidia, ¿verdad? Y si ve contento a Dios con la ofrenda de su hermano, ¿por qué se entristece? ¿Por qué se llena de envidia? Y esto, mira hasta qué extremo, mata a su hermano, porque su hermano le es grato a Dios. Es interesantísimo. Y acá estamos hablando de un asesinato, pero ¿cuántas veces matamos a alguien con la lengua? ¿Verdad? Y no, y aquí entra el espíritu jezabélico, que ya lo vimos anteriormente, que no va de frente, sino que va solapadito, ¿verdad? Pura serpiente, ¿verdad? Ya te diste cuenta que ese hermano tal cosa, ya te diste cuenta que acá, ya te diste cuenta que allá, y por qué no tal cosa, y empieza uno a meter incisiones para que la gente empiece a pensar mal de ese hermano que está haciendo su servicio bien, y somos piedra de tropiezo para él, ¿verdad? Miren qué interesante cómo actúa este demonio eh, y que es muy parecido al de Jezabel, ¿verdad? Que actúan muy, muy solapados sin que nadie se dé cuenta. Pero sí nos sirve, hermana Xiomara, Ujú, este punto que está tocando para ujú, reconocer nosotros si estamos siendo atacados por el espíritu de asedia. ujú. Si veo que un hermano está creciendo en el amor a Cristo y si yo siento envidia, cuidado, cuidado. Yo tengo que alegrarme con el hermano. Si el hermano va creciendo más que yo tengo que alegrarme porque en conocimiento delante de Dios es la humildad, lo mejor que le agrada a nuestro Señor. ¿Y qué mejor que la humildad? Alegrarte con el hermano que va creciendo en sabiduría. Así que Así cuidado, es. cuidado. Así es, hermano, así es. Es muy, muy importante. ¿Y qué pasa si me pasa? ¿Qué pasa si yo tengo envidia? ¿Qué pasa si yo de verdad siento celos y me siento mal? ¿Verdad? Hermano, no te preocupes, es humano. Solo ve a confesarte. Solo ofrece esa ira, ese celo, esos celos, esa amargura que te provoca el Señor y ofrécelo por las almas del purgatorio. Ofrécelo por la conversión de los pecadores. Es más, ofrécelo por ese hermano por el que está sintiendo celos. Ofrécelo, ¿verdad? Santifica ese sentimiento y no pasa nada, Amén. no pasa nada, ¿verdad? Ok, otro caso bíblico, lo vemos en José y sus hermanos. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga, vieron sus hermanos cómo le prefería a su padre a todos sus otros hijos y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes lo odiaron aún más. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, he tenido otro sueño, resulta que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Sus hermanos le tenían envidia, envidia, mientras que su padre reflexionaba. Hermanos, acá no se trata de que qué malo Israel, qué malo Jacob, cómo es posible que haya tenido preferidos. No, no se trata de eso, se trata de la envidia instalada en el corazón de los demás. Y esto, ¿cuánto pasa, hermano Antonio, dentro de las familias? ¿Cuánto pasa? ¿Verdad? Que vemos que hay un preferido, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Y que a veces no entendemos, no estamos en el corazón de nuestro papá y de nuestra mamá del por qué se inclinan hacia ese hijo. No conocemos su historia y los juzgamos. Y sé que es doloroso, pero para que el demonio de la asedia no entre incluso dentro de nuestras familias, ¿verdad? Volvemos a ese ofrecimiento
volvemos a eso. Si vemos de que el padre se va mucho con algún dirigente de otra comunidad, por ejemplo, o alguien más, ofrezcámoslo y entendamos que no estamos en la mente de ese pastor. No sabemos qué es lo que el Señor le ha pedido a ese pastor con respecto a eso. No nos creamos más que Dios, por favor. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y es más, hermano Antonio, ni siquiera por ese hermano tengamos cuidado por nosotros. Tengamos cuidado porque si dejamos entrar ese demonio de la sedia, nos vamos a perder del cielo. Así que mejor ser valientes y huir, ¿no? Y se me vino a la mente, hermana Xiomara, que Caín fue advertido por nuestro padre. Cuando nuestro padre vio que estaba dejando entrar ese sentimiento de la envidia, fue y le advirtió. Y quizás nosotros también estamos siendo advertidos. Siempre Dios nos está advirtiendo, cuidadito, cuidado, no sigas más adelante. Y cuando Dios maldice en la escritura, también cuidado, es para ponerse a temblar. Acuérdense que no maldijo ni a Adán ni a Eva, solo a la serpiente, y después maldice a Caín. Y pues, ¿por qué? Porque ahí está pues el pecado mortal que va pleno conocimiento, materia grave, pleno conocimiento y libre consentimiento. Él sabiendo que iba a ser algo malo, Caín, advertido por Dios, aún hace su plan y lo ejecuta. Hermanos, no hay que dejar avanzar el sentimiento, hay que arrancarlo de raíz, como dice nuestra hermana Xiomara. Corre a confesarte y ofrece. Eso que está pasando malo lo puedes transformar en algo bueno y maravilloso. Ofrece ese resentimiento por el mismo hermano y por tantas cosas, por nuestros hermanos del purgatorio, por tantas cosas. Adelante, ánimo. Así es. Bueno, otro caso bíblico, ¿verdad? De la danza del rey David. David y toda la casa de Israel bailaban delante del Señor con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, castañuelas, panderetas, címbalos. David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, ceñido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel subían en el arca del Señor entre clamores y sonar de cuernos. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y danzando ante el Señor y lo despreció. ¿Cuántas veces, hermanos, también el demonio de la sedia entra o quiere entrar a nosotros, ¿verdad? A través de esos malos sentimientos, ese famoso me cae mal, qué ridículo, qué, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre qué, ¿verdad? O sea, empezamos a juzgar y somos crueles. Es más, a veces ni siquiera con la boca, sino en nuestros pensamientos, empezamos a decir, a la que mal canta, ¿cómo se le ocurre cantar así? A la que mal, pero qué mal ora, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta que esa oración, que tal vez no es muy fluida, que tal vez no tiene palabras pues tan rebuscadas, ¿no? O a veces, como yo les he comentado anteriormente, que he conocido comunidades en donde cuando finaliza un retiro o una asamblea se ponen a examinar, ¿verdad? Cómo es que pasó todo y al que hace la oración de ofrendas, ¿verdad? Le dicen que lo hizo muy mal porque no ofrendaron lo suficiente. O le dicen al que oró por sanación que lo hizo mal porque no hubo mucho llanto. Y no sabemos si el Espíritu Santo se manifestó más en una oración así que en una oración como la que estamos acostumbrados a hacer muchas veces, que hasta hay descansos en el Espíritu que no sabemos si son incluso descansos fingidos. Entonces, hermanos, hay que tener muchísimo cuidado. Otro caso bíblico, María y el perfume. Aquí ya entramos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Verdad? María tomó una libra de perfume de nardo puro y muy caro y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa entera se llenó con el olor a perfume. Y el Evangelio prosigue contando que Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, el que lo había de entregar, dijo,
¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? ¿Verdad? Miremos cómo el demonio de la sedia puede entrar, mis hermanos, de cualquier manera. Y saben una cosa, si lo vemos objetivamente, Judas tenía un punto, ¿verdad, hermano Antonio? Sí, sí. ¿Verdad? Tenía un Un- un- punto, y ¿verdad? un punto que parecía lógico y Claro, creíble. claro. Fíjense cómo ataca el enemigo. Ujú, claro. Y verdad, y si se dan cuenta, es un poco parecido a Caín y Abel, porque la ofrenda de María fue el perfume y fue grato a los ojos de Dios, de Jesús, ¿verdad? Fue grato a esos ojos, pero Judas Iscariote no sintió eso, pues, ¿verdad? Así que empezamos a darnos cuenta cómo nosotros juzgamos algo. A veces incluso nos cae mal un hermano que vive ayunando. Pero si la iglesia ya no pide ayunos, pero tú no sabes lo que hay entre Dios y esa persona, lo que hay en su oración personal. No sabemos absolutamente nada, no podemos juzgar, ¿verdad? Y, Nos damos cuenta cómo ese demonio hostiga al servidor con tal de retirar al servidor y con tal de molestar tanto al que nos hace sentir esa perturbación, a ese hermano que nos hace sentir esa perturbación, para que los dos se vayan de la iglesia. Bueno, el hijo pródigo. Nos damos cuenta en el hijo pródigo, ¿con quién? Con el hermano mayor, ¿verdad? Porque el hijo pródigo, el hermano menor llega, lo recibe el padre, lo recibe con ese abrazo grande, ¿verdad? Arrepentido, ¿verdad? Por ser perdonado y por consiguiente salvado. ¿Y qué pasa con el mayor? ¿Se molesta? ¿Se enoja? ¿Verdad? Porque él, ¿verdad? Ya lo hemos visto en el Evangelio, él que ha sido fiel, no le ha dado, le reclama al padre de que no le ha dado ni un cabrito para celebrar con sus amigos, ¿verdad? Y no se da cuenta de la grandeza de tener nuevamente a su hermano en casa. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos pasa eso dentro de la iglesia? Tenemos que tener muchísimo cuidado, como decía el hermano Antonio. y también cuidadito porque nosotros no conocemos el corazón. El hermano ya venía arrepentido. Muchas veces vemos entrar a la iglesia a alguna persona que nosotros conocemos de una vida disoluta y empezamos a juzgar. Cuidado, porque quizá ya venga más santo que tú. Sí, sí, y como dice el Señor, ¿verdad? Que tengamos cuidado que las prostitutas y los ladrones nos pueden robar el cielo, Así ¿verdad? es. No sabemos, no conocemos esos corazones. Qué bien. Ok. Luego, bueno, influencia de Meridiano en las comunidades. Santiago el apóstol nos dice en su carta, capítulo 2, 14 al 16, que una fe sin obras es estéril y no sirve. En el capítulo 3 nos habla del chisme y del daño de la lengua, que la lengua hace al individuo y cómo destruye por completo las comunidades cristianas, comparándola con un pequeño fuego que consume bosques completos, y termina haciendo énfasis en las discordias y los conflictos en el capítulo 4, narrando las disputas de las primeras comunidades e iglesias. Y en el versículo 7 nos aconseja: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, cuidado con la lengua. Era lo que hablábamos anteriormente, muchas veces no. Este tipo de demonios, ¿verdad? De la sedia, junto al espíritu jezabélico, no actúan de frente. Son siempre por detrás, como mirábamos antes, como topos o como murciélagos, ¿verdad? No atacan de frente. Y generalmente, como no atacan de frente, lo hacen a través de la lengua, ¿verdad? Se ganan amistades, se ganan a alguien, a colegas, digamos, hermanos servidores del mismo grado, ¿verdad? Y a través de ellos empiezan a esparcir su veneno. La serie y su conexión con otros demonios, ¿verdad? Aquí tenemos en lista del 1 al 10 estos pecados, ¿verdad? La envidia, los celos, el chisme, la burla, la soberbia, el engaño, la mentira, el orgullo, la división y la vanidad. Y se conectan con una influencia de, esto es importante, uno, el iluminismo o redentorismo. O sea, que esos
estos 10 pecados a mí me hacen sentir iluminada, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? O el 2, el fundamentalismo o legalismo. O quiero llevar mi comunidad en base a fundamentalismo con tal de que se vaya el hermano Antonio que ayuna. Yo digo que en mi comunidad prohibido ayunar. Nadie puede ayunar, ¿verdad? Porque yo le tengo envidia al hermano Antonio. O bien, como le tengo envidia al hermano Antonio, porque él canta precioso, a partir de ahora no va, siempre voy a traer de invitado a un músico de afuera de la comunidad. Entonces me vuelvo así, con tal de suprimir lo que yo tanto odio, ¿verdad? O tanto me molesta. El encantamiento o adivinación. Empiezo a decir en las pseudo visiones o pseudo oraciones que el Señor me pone que el hermano Antonio está lleno de orgullo cada vez que canta y que por eso el Señor lo manda a callar. O sea, nos damos cuenta cómo empezamos a jugar con las cosas de Dios para poder aplacar lo que a mí tanto celo, ¿verdad? Tanta envidia me provoca, tanto odio me provoca, ¿verdad? Y lo peor es que me creo yo en mi cabeza que estoy dirigida por Dios. Y eso es un falso Espíritu Santo. O sea, nos damos cuenta cómo todo eso se concatena, cómo todo eso se enlaza, ¿verdad? Y que cualquiera de estas tres vertientes, iluminismo, fundamentalismo o encantamiento, ¿verdad? Las llevo yo dentro de mi comunidad, llevando un falso Espíritu Santo. Y hermanos, con un falso Espíritu Santo dentro de la comunidad, ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos llevando a las ovejas que el Señor nos ha puesto en nuestras manos? Ya anteriormente mencionamos que el Señor nos va a pedir cuentas por esas almas. Hay gente que se siente feliz porque le han dado un puesto de coordinación de una comunidad o de un grupo de oración, ¿verdad? Y la responsabilidad es muy grande. Cada una de esas almas el Señor te la ha confiado, mis hermanos. Y por eso el dirigente es el que más tiene que estar cuidándose de este espíritu demoníaco. Y los servidores también, mis hermanos, nosotros como servidores tenemos que cuidarnos y cuidar y orar por nuestro dirigente para que nadie y ninguno dentro de nuestra comunidad esté contaminado con este espíritu. Bueno, entramos a esto, ¿verdad, hermano Antonio? Ujú. Ok. Ya vamos, ya se va a terminar. Vamos a ver por dónde voy. Ya casi, voy a tratar de apurarme lo más que pueda. Ok. El iluminismo, redentorismo. Son individuos que al tener cerrado su corazón al amor, escuchan voces disfrazadas. Hablan cosas buenas con buenos motivos, pero con el trasfondo de confundir, señalar, descalificar, deslegitimizar y dividir e impedir que se cumpla la misión. Dicen verdades ocultando el verdadero mensaje del corazón, ¿verdad? Entonces ahí es donde el coordinador o el pastor o la religiosa empieza a mencionar cosas que lo iluminan a él. O sea, el Señor me habla a mí, ¿verdad? Yo escucho al padre Javier Olivera Rabasi del canal Que No Te La Cuenten y me pareció muy interesante algo que él menciona de otro sacerdote, ¿verdad? En donde él menciona de que ese sacerdote dice que él y Dios son uno mismo. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esas formas de hablar y esos iluminismos, porque dentro de la Sagrada Escritura, el único que menciona eso es Cristo. Cuando ya alguien, mis hermanos, te empieza a hablar así, hay que tener muchísimo cuidado, ese discernimiento, ¿verdad? De poder venir y, darnos cuenta, ¿verdad? Si nosotros lo que queremos hacer es quitar a Jesús de la cruz y ponernos a nosotros como redentores, no precisamente como la cruz, sino como el título de redentor.
A las personas iluminadas les gusta el protagonismo, les encanta, mis hermanos. Comparten el liderazgo solo con pocos, porque no les gustan competidores, ¿verdad? Y mejor si son exclusivos. Promueven las estructuras verticales, o sea, Dios y yo, quedándose hasta arriba de la misma, dirigiendo su criterio y no con el del Espíritu Santo. En el caso de demonios de iluminismo en la Biblia, dice, San Pedro proclama que Jesús es el Mesías, que le da las llaves del reino de los cielos, pero el demonio de la sedia quiso persuadirlo inmediatamente para que no fuera a Jerusalén. Jesús le dice, quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los del hombre. Pedro no dijo algo fuera de la lógica humana, pero estaba muy alejado de la misión de Jesús y del mesianismo que anteriormente había de hacer, ¿verdad? Eso es el iluminismo, creer que yo tengo una verdad, creer que yo tengo un espíritu, el Espíritu Santo, pero solo para protagonizarme a mí y tener el control de la comunidad, ¿verdad? Vemos como este ejemplo al pastor Jim Jones, ¿verdad? En donde 912 miembros fueron suicidados el 18 de noviembre de 1978 y él les decía que era el Redentor. O sea, nos damos cuenta cómo este espíritu de asedia viene y toma al dirigente y a los seguidores. Por supuesto, este es un caso extremo, ¿verdad? Pero nosotros como miembros de la Iglesia Católica tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que esto no llegue a nuestras comunidades. Ahora, el fundamentalismo-legalismo que estábamos viendo anteriormente. Estos son actores sin amor, obras muertas porque no tienen el amor como estandarte. Mientras el otro era que buscaban el protagonismo, acá la principal característica es que no tienen amor, ¿verdad? Son eruditos de la palabra, conocen la palabra de Dios, hablan precioso acerca de Dios, pero al momento de hacer caridad, no hay. Son exigentes con sus feligreses o compañeros, se apegan a la escritura de forma literal, les gusta el sacrificio extremo como ayunos severos, oraciones interminables, penitencias crueles, incluso hasta autoflagelaciones. Muchas veces hacen el bullying religioso. O sea, yo le puedo decir, ay, hermano Antonio siempre viene tarde. Es que estaba en la Eucaristía y a mí no me importa, tiene que venir aquí a tiempo, ¿verdad? Es que como él se cree saber ni qué, como él acá, empezamos ese bullying. Maltratan a su rebaño y no los dejan crecer, dejándolos como niños espirituales. A este tipo de comunidades no se les enseña más allá de la doctrina de la iglesia porque les conviene que ellos siempre se queden enanitos en todo el conocimiento de la fe, ¿verdad? Para que no vengan y les repliquen o para que no vengan y les digan, tú estás equivocado. Casos de fundamentalismo dentro de la Biblia está Saulo de Tarso, que era un erudito de la palabra que fue testigo y recogió las ropas como símbolo de poder de los que apedreaban para asesinar a San Esteban, ¿verdad? Él realmente dentro de la ley judía no estaba haciendo nada malo, pero ¿dónde estaba la caridad? ¿Dónde estaba el amor? ¿Verdad? Los fariseos, los letrados sacerdotes, a quien Jesús les llamaba sepulcros blanqueados, pero que no hacían nada por el pueblo, se enriquecían del pueblo, ¿verdad? O sea, ahí es donde vemos esos fundamentalismos, ese legalismo que hasta incluso al día de hoy se le llama fariseísmo, ¿verdad? Y aquí lo vemos, otro ejemplo de ISIS, ¿verdad? En donde ellos, a razón de su fe, matan a quienes no son de su religión. Nos damos cuenta cómo el demonio de la sedia viene y toma a un grupo hasta el extremo. Nuevamente, este es un ejemplo extremista, pero también este tipo de cosas, mis hermanos, pasa dentro de las comunidades católicas de nuestra iglesia. Luego entramos al tercero, al encantamiento o adivinación. Las personas que sufren de la influencia de meridiano o del espíritu de asedia muchas veces dan mensajes positivos. Miren pues, pero su misión principal es alejar a los seguidores de Cristo. Tienen falsas visiones y proclaman falsas profecías. Hay falsos milagros y falsas liberaciones al momento de hacer oraciones. Hay que tomar en cuenta que se dan falsas efusiones del Espíritu Santo, generando la mayoría de veces perturbación, histerias colectivas, llantos incontrolables, danzas sensuales, risas y desorden en dichas pseudo efusiones, ¿verdad?
Este encantamiento de adivinación se da muchísimas veces en las asambleas donde hay alguien que empieza a proferir cosas que están sucediendo. Mis hermanos, por favor, no estoy diciendo que esto no pueda pasar. Puede pasar. Yo he sido testigo de esas cosas, ¿verdad? Hermanos que dicen, el Señor me pone acá que hay una persona que está buscando trabajo y el día lunes lo van a llamar. O sea, yo he sido testigo de ese tipo de cosas, pero esas cosas son raras, ¿verdad? Son excepciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Sucede cuando no hay una intención ni de protagonismo, ni de fundamentalismo, ni de encantamiento, sino que es algo que el Señor realmente me está impulsando a decir o a hacer, ¿verdad? La misión principal es alejar a los seguidores de Cristo porque en lugar de poner a Cristo, me quiero poner a mí misma, porque quiero encantarlos conmigo misma. Acá tenemos a una iglesia muy famosa a nivel internacional, donde su pastor principal, ¿verdad? Tiene sus llamadas noches de gloria y uno las mira y es puro encantamiento, ¿verdad? Él puede tocar a alguien mientras está orando y está la risa, la de famosa risa santa. ¿Y ahí qué pasa, pues, verdad? O sea, cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo es consolador, es un abogado, es paz, es amor, es docilidad. Y hacen unas cosas que realmente dejan mucho que desear. Casos de encantamiento. En Hechos 16 dice que hay una adivina que daba mensajes verdaderos. Ella dice, ellos son siervos del Hijo de Dios Altísimo y traen un mensaje de salvación. Estaba diciendo la verdad, pero esta no era lo que quería el Espíritu Santo. San Pablo diciendo en exorcismo. Hay que tener mucho cuidado con los falsos mensajes y falsas profecías en lenguas, porque pueden estar llenas de iluminismo y adivinación. Fíjense, hermanos, que nosotros con Luis René estábamos una vez en una comunidad, estuvimos bastante tiempo compartiendo con esta comunidad, hasta que nos empezamos a dar cuenta que en las oraciones había alguien que oraba en lenguas y otro dentro de la comunidad que las interpretaba. Pero nosotros empezamos a notar algo muy extraño, que realmente las personas que lo interpretaban era para dar un mensaje de combate a otra persona dentro de la comunidad. Es como que yo ahorita estuviera orando en un grupo y tengo algo en contra de Antonio y alguien ora en lenguas, entonces yo digo, el Señor me pone que aquí hay alguien que está haciendo tal y tal y tal cosa y casi que solo me hace falta decir Antonio, ¿verdad? Ese tipo de cosas sucede muchísimo. Hablando de pseudos encantamientos o adivinaciones. La mayoría de líderes, en lugar de estar llenos del Espíritu Santo y ser mediadores, se convierten en mediums espiritistas cristianizados y trasladan más de algún demonio en ese tipo de cosas. Porque esto que les hablo es muy humano, ¿verdad? De querer yo decir algo del hermano Antonio, pero hay ocasiones que estas profecías sí son profecías, sí se dan y sí pasan, ¿verdad? Pero no vienen del Espíritu Santo, vienen de un encantamiento o de una adivinación, ¿verdad? Y cabe mencionar, ese falso Espíritu Santo, esas falsas efusiones del Espíritu, son traslados de demonios. Jesús nos advierte sobre los falsos profetas. Dice que Jesús nos habla claramente en su palabra previniéndonos de estos falsos profetas y dándonos la clave para discernir y saber si los líderes, los servidores o la comunidad es guiada realmente por el Espíritu Santo. Y dice en Mateo 7, cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos, hermanos. Reconoce por sus frutos a tus líderes, a tus hermanos de comunidad. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos sanos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego. Lo reconocerán por sus obras. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos
me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y entonces yo les diré claramente, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Así que hermanos, tenemos que estar muy conscientes de eso. Yo en algún momento tenía un sacerdote que me ayudaba mucho y me decía a mí él, generalmente cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios es lo que tú no quieres hacer, ¿verdad? Y a veces sí pasa, a veces pasa eso, ¿no? Que no queremos perdonar, pero el Señor quiere que perdonemos. Y a veces no queremos orar por alguien que nos duele mucho y el Señor quiere que oremos. Así que hay que estar en constante discernimiento. En el versículo 23, los exégetas hacen la aclaración que en la frase nunca les conocí, hacen referencia que cuando el demonio de asedia toma una comunidad, nunca, hermanos, nunca estuvo presente el verdadero Espíritu Santo a nivel comunitario. Eso me da miedo, me da miedo. La comunidad se queda estéril, no da buen fruto. Pueden existir frutos individuales, pero no de comunidad. Eso pasa, miren hermanos, yo lo he visto. Gente buena dentro de las comunidades, pero a nivel de comunidad no hay frutos. Esa comunidad no crece, se van miembros. Pareciera que no pasan el Espíritu Santo por ahí. Una comunidad con el Espíritu Santo se mantiene, si es pequeña o si es grande, se mantiene y crece, ¿verdad? Pero no se van miembros y se van miembros y se van miembros y siempre es el mismo problema, siempre es el mismo problema. Ahí algo pasa. No se aprovecha la oración comunitaria y se corre el riesgo a que se terminen o se disuelvan comunidades completas. San Pablo nos hace referencia como Satanás y sus legiones se disfrazan como ángeles de luz, haciéndonos creer que es portador de la verdad cuando la realidad es que nos desvía de la salvación eterna, ¿verdad? Entonces, por favor, tengamos siempre este discernimiento y estemos atentos. Volvemos a repetir que este demonio de la asedia ataca a servidores de la iglesia. No le interesan los que viven en pecado mortal o los que solamente van a la iglesia a escuchar misa. No, lo que le importa son servidores de la iglesia, ¿verdad? Y vemos a ovejas con piel de lobo. Y San Pedro nos advierte desde la iglesia primitiva sobre la asedia. Dice, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. ¿Y quién es el camino de la verdad? Jesucristo. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Tenemos que tener muchísimo cuidado, mis hermanos. Por eso es necesario, ¿verdad? Como lo ha repetido incansablemente el hermano Antonio a través de los programas, que tenemos que leer el catecismo. Tenemos que estar apegados al magisterio de la iglesia, estar constantemente en cursos dentro de nuestra parroquia, para que nada nos mueva, para que dentro del camino de la iglesia que nos lleva a Cristo y por lo tanto nos lleva a la vida eterna. San Pablo también nos advierte. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Esto incluso se aplica actualmente, mis hermanos. ¿Verdad? El hermano Antonio quiere que hagamos programas sobre cómo se vive esto a nivel actual, ¿verdad? Y vemos muchísimos de esos espíritus seductores y doctrinas diabólicas, ¿verdad? Muchos de nosotros en las comunidades hemos dejado entrar doctrinas protestantes o pentecostales. Y la verdad es que la identidad de la iglesia es tan hermosa y nosotros mismos la hemos prostituido dejando entrar corrientes que no pertenecen a nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Doctrinas que no son compatibles con nosotros. Como les digo, lamentablemente, pues hemos sido víctimas de eso, porque nosotros caímos en eso, también abrimos la puerta a eso,
Hay comunidades que en lugar de leer el catecismo o leer encíclicas o leer tantos programas hermosos que la iglesia ha creado para formar a sus líderes o a los miembros de la iglesia, nos ponen a leer libros de protestantes, libros pentecostales, que no nos llevan a nada, ¿verdad? Y aquí me lleva también, hermano Antonio, a hablar, ¿verdad? Con el corazón en la mano, que por favor empecemos nosotros como dirigentes de iglesia a llevar cantos y música católica a nuestras comunidades. Hay palabras, frases que nos empiezan a adoctrinar de tanto escucharlas a la filosofía y la antropología protestante, que no es igual a la católica. Somos dos cosas diferentes. Y cada vez que nosotros metemos un canto evangélico o un canto pentecostal, ¿verdad? Nos vamos pareciendo más a ellos y nos vamos alejando más de la fuente de la verdad, que es la iglesia. Nuestra brújula, como lo hemos dicho, es la sana doctrina. Con los falsos profetas o doctores se comienzan a cambiar las sanas palabras de Jesús y la doctrina de los apóstoles por una doctrina humanizada, adaptándola a la cultura y a la época, manipulándolas al antojo. Y así dice San Pablo, y que le hace énfasis a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la realidad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida y que están privadas de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un negocio la piedad, de tal manera que no están contentos con lo que tienen, creo que dice. Es lo que dice aquí San Pablo, prácticamente es lo que hemos hablado sobre la asedia, ¿verdad? Tenemos que tener muchísimo cuidado, mis hermanos, ¿verdad? Y nuestra brújula en esto es la sana doctrina, saber que no nos estamos yendo a otro lugar, en otro camino, ¿verdad? Sino que estamos sobre el camino que nos dicta la Santa Madre Iglesia. La tentación de convertirse en falsos profetas, eso lo podemos tener nosotros, lo podemos sentir nosotros. Fíjense que nosotros lo comentábamos aquí con varias personas que visitábamos asambleas, que cómo se nota cuando a alguien no le gusta el mensaje verdadero de Cristo, porque ya no lo invitan a la misma comunidad a dar prédicas, a dar reflexiones, ya no los invitan. Porque como llegó esa persona a dar un mensaje, ¿verdad? A hablar, por ejemplo, del infierno, del cielo, de las postrimerías, ya no lo invitan. Porque lo que quieren es llegar a hablar del amor de Dios. Y no se dan cuenta que el amor de Dios implica hacer la voluntad de Dios. Pero solo quieren lo bonito, ¿verdad? Entonces se vuelve una tentación, porque para que me inviten y que yo pues tenga mi fama, ¿verdad? Pues mejor hablo de lo bonito. Y nos podemos ir convirtiendo en esos falsos profetas, porque ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Es lo que nos tendremos que preguntar. San Pedro, nuestro primer papa, nos da lecciones de vida en sus 2 cartas. Nos habla que la palabra tiene que ser revelada con la guía apostólica por medio del magisterio y de la tradición. Nunca, nunca una revelación personal, ¿verdad? Si entramos a una revelación personal, prácticamente estamos entrando al ámbito de ser un falso profeta. Yo no tengo por qué venir y hacer una revelación y hacer una reflexión, un tema, una predicación sobre una revelación personal. Siempre tiene que ser el evangelio, ¿verdad? Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. No podemos hacer esto, mis hermanos. Muchísimo cuidado. Miremos cómo hasta dónde llega la asedia, ¿verdad? Cómo cuidamos a nuestra comunidad de la asedia, ¿verdad? Entonces, aquí ya es algo bien importante,
Toda comunidad parroquial y sus integrantes que son mediadores, o sea, que oran unos por otros, necesitan de un ordenamiento. Lo primero es la cobertura de la Iglesia Católica, es decir, que toda comunidad tiene que tener un director o asesor espiritual que sea parte de la jerarquía, o sea, un sacerdote o un obispo, ¿verdad? De la parroquia. La persona que es mediador o servidor que obra por otro con convivencia activa sacramental. O sea, dentro de nosotros como comunidad tenemos que tener una vivencia activa sacramental. Eso y buscar que todos dentro de la comunidad tengamos los sacramentos, que tengamos el bautismo, la comunión, la confirmación y el matrimonio, ¿verdad? En caso se viva solamente con una pareja. Orden sexual. ¿A qué se refiere con orden sexual? Que pues obviamente los que estemos casados estemos bajo esa castidad dentro del matrimonio y los que estén solteros vivan con la castidad de no tener relaciones sexuales. Que por favor no se utilicen abortivos. Que tengamos ese orden sexual e íntimo que la iglesia nos presenta. Por favor, no, aquí la iglesia no permite anticonceptivos de ninguna clase, ni fertilización in vitro, ¿verdad? Ni nada de ese tipo de cosas, ni alquileres de úteros, no hay nada de eso. Tiene que haber un orden sexual. No participar activamente en un falso ecumenismo. Cuando la iglesia permite, ¿verdad? Que haya eh, una actividad ecuménica, el arzobispo o el obispo del lugar lo tiene que autorizar. No podemos venir y nosotros y decir, es que aquí en el grupo de vecinos, vieran qué bonito. Ahí leemos la palabra de Dios, vieran qué bonito es. No podemos hacer eso. No tienes permiso del obispo, no lo hagas. No te metas en donde puede haber tentación. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las frasecitas de las canciones, las formas de orar, ¿verdad? Por ejemplo, estamos acostumbrados algunos a decir, me cubro con la sangre de Cristo y decir, en nombre del Padre y del Hijo. Nosotros no nos cubrimos con nada, mis hermanos. Es una frase protestante, evangélica, pentecostal que se nos ha metido entre la Iglesia Católica. Nosotros no nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Así que, y esas cosas, miren hasta dónde hemos llegado por un falso ecumenismo, ¿verdad? En donde alguien no ha aprendido del todo acerca de la doctrina y por eso empezó a hablar de esa manera hasta el momento, ¿verdad? No pertenecer a grupos o asociaciones filosóficas secretas contrarias a la fe católica, ¿verdad? Porque hay gente que es católica, que está activamente en una comunidad, pero pertenece a la masonería, pertenece al rosacrucismo, a la nueva Acrópolis, ¿verdad? Son Illuminatis, a otro tipo de cosas, hacen brujerías y nueva era. No participar activamente en filosofías o terapias alternativas del New Age, como constelaciones familiares, yoga, flores de Bach, iriología, homeopatía, alquimia, geología, magnetismo. Híjole, cuántas cosas hay, perdonen hermanos, porque aunque yo les lea todo lo que está acá, siempre salen más, ¿verdad? Entonces, en resumen, no participar, no jugar con Dios y con el diablo, ¿verdad? La otra es no participar activamente en oraciones o consultas esotéricas, ¿verdad? No andar en casas espiritistas de adivinación, ouija, chamanismo, no puedo hacer eso. Si soy servidor del Señor, soy fiel a Él. Darle lugar a la cultura de género, lobby gay, eutanasia, aborto, uso abortivos, ¿verdad? Esto es tener una coherencia de vida cristiana. Si yo hago eso, estoy cuidando mi comunidad de la asedia, de que hayan puertas donde entre la asedia. Y la asedia también es una forma de envidia, pero se trata de una envidia diferente a la común, porque aquí cuando hemos estado hablando de la envidia es algo diferente. Pues mientras aquel que envidia comete un pecado moral, el asedioso peca teologalmente porque es un envidioso respecto de un objeto, bien o gracia espiritual, así como Caín y Abel, ¿verdad? Él tenía envidia de Abel, no porque era guapo, por ejemplo, ¿verdad? No porque tenía una buena piel o una buena ropa. Tenía envidia por el bien espiritual, por la gracia espiritual. Igual José con sus hermanos. No tenían envidia, ¿verdad? O más allá de la envidia de la túnica que le había tejido su papá, Jacob, ¿verdad? La envidia era por ese sueño que
al final lo que le daba una gracia especial a José sobre su familia, ¿verdad? O sea, es esa envidia por una gracia espiritual, por un don espiritual. Si yo siento que Antonio predica mejor que yo, tengo una envidia sediática, ¿verdad? Que es por un bien espiritual. De esta envidia se generan varios pecados, del pecado individual al pecado comunitario, es decir, que se traslada de una persona a los demás. Porque si yo siento otra vez, bajo ese ejemplo, de envidia con Antonio, lo riego y lo esparzo a los demás. De lo dicho se corrige que la sedia implica envidia, tristeza, celo, división, chismes, calumnias, burla, pereza espiritual, y por eso es que su nombre, que siempre designa el mismo pecado, varía en los autores que a ella se han referido. Ya casi terminamos, mis hermanos. ¿Quiénes debemos estar más alerta? El padre Jorge se alerta en especial a las personas del movimiento carismático, o para quienes en alguna medida tenemos esa cualidad carismática dentro de nuestras comunidades. Algunos empiezan con un gran consuelo, una gran conversión sensible, pero apenas se extinguen los fuegos de la sensibilidad, les parece que han perdido a Dios, se apartan de la comunidad y se van. No perseveran en el camino del Señor. El Señor exige que sepamos vivirlo en fe, no vivirlo solamente en lo sensible, sin emocionalismos. Hay quienes utilizan, fíjate, hermano Antonio, el unciómetro, ¿verdad? ¿Verdad? En donde empiezan, dentro de la sede, empiezan a ver quién tiene más unción. Eso es bien característico de estas comunidades asediáticas, ¿verdad? Y no se dan cuenta que es bien absurdo, porque yo te pregunto a ti, ¿quién es más santo, San Agustín o el Padre Pío? ¿Quién es más santo? ¿Cómo cuantificamos la gracia? ¿Cómo cuantificamos la revelación del Espíritu? ¿Verdad? Pero no, como nos dejamos de llevar por todos esos sentimientos humanos, no perdemos el rumbo, ¿verdad? La sedia está incluso contra el sacramento del matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? En esta cultura actual que tenemos, ¿verdad? La diferencia entre el hombre y la mujer, ¿verdad? El feminismo, ¿cómo está el feminismo radical actualmente, ¿verdad? ¿Cómo viene y mata al hombre? Lo, lo, lo minimiza hasta el extremo, ¿verdad? Y hace un culto a la fealdad de la mujer. Ya no es buscar lo femenino, sino el feminismo. Es impresionante cómo se ha polarizado a lo que debería de estar unido. Y vemos casos como este lamentable caso de Argentina, donde este niño Lucio, chiquitito, es asesinado por su mamá y la pareja mujer de la mamá, ¿verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y contra la institución del matrimonio, porque en el matrimonio está destinado a llenar la tierra y someterla. Por lo tanto, la sede demoníaca se va a desfogar principalmente contra la institución familiar. También está contra la familia, por supuesto. Si está contra el matrimonio, está contra la familia. Nos damos cuenta, yo creo que vale la pena, hermano Antonio, como tú bien has querido, hacer un programa sobre esto y un poco más tranquilos, ¿verdad? Si va en contra del matrimonio, va en contra de la familia. ¿Cuántas veces escuchamos ahí que ya estamos sobrepoblados, ¿verdad? Que ya no deberíamos de tener niños, lo cual es un gran mito, una gran falacia, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la ONU, todas estas organizaciones internacionales que se han vuelto políticas y económicas a través de la conferencia de Pekín y la conferencia del Cairo, se gestan planes y se están ejecutando a través de los gobiernos del mundo, hiriendo las bases y las raíces de la familia. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Bueno, yo creo que ahí estamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las conclusiones? Al demonio de la sede del espíritu de Jezabel lo derrotamos con una cultura del amor, de actuar con amor en cada momento, conducirnos con amor y transpirar el amor. Defendamos con todas nuestras fuerzas la piedad y la misericordia. Démosle siempre lugar a la escritura, la sana doctrina, al magisterio de la tradición. Mantengámonos alertas con lo que ocurre en nuestra vida, en la comunidad, en nuestra diócesis y en nuestra iglesia. Y como siempre, hermano Antonio, ¿quién tiene que ser la que nos apoye en todo esto? María Santísima, como lo vimos ahí. Ella es la primera que nos puede apoyar y ayudar a dirigirnos en nuestras comunidades en un camino de humildad, como ella lo hizo, siempre de humildad. Amén. ¿Terminamos? Terminamos. Para quitar ya la
dispositiva. Pues hermanos, hemos terminado el programa Conclusión de la Sedia. Pensábamos hacerlo en 1 hora y se nos alargó. Tenemos un compromisito. Bueno, mi hermana Xiomara, yo estoy más preocupado que ella. Ya me están esperando. Sí, ya te están esperando. Vamos a darle gracias a Dios con esta oración final para pues dejar todo esto en sus manos y Él haga su obra en cada corazón que escuchó este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por todo tu amor, por esta enseñanza y sobre todo, Señor, porque siempre estás infundiendo tu gracia en nuestros corazones para que no nos dejemos engañar por el enemigo. Te pedimos tu gracia, amado Señor, para estar atentos en estos ataques, sobre todo en este ataque de la sedia. No permitas, Señor, que nos dejemos envolver en él. Te pedimos por toda la audiencia que estuvo escuchando este programa, por cada uno de ellos. Ayúdalos, amado Señor, a no ser engañados y a todos nosotros. Madre Santa, Virgen María, también pedimos tu protección y tu intercesión. Gracias, sigue con nosotros, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo programa en un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, abrazos y besos. Bye. Bendiciones.